médicos generales. Más adelante aún tratar pacientes más complejos si a alguno le gusta la gastroenterología. Es un tema highlight, muy preguntado en exámenes parciales, inclusive para exámenes de NAN, de residencia. Así que vamos a irlo revisando poco a poco y espero les pueda gustar mucho. Bien, vamos a ir paso a paso para que pueda quedar bastante claro el temita. Vamos a hablar de las generalidades, sistema digestivo, su vascularización, cómo definimos una hemorragia digestiva alta, parte de su epidemiología, mortalidad, prevalencia, incidencia, tasa de hospitalización, su etiología, cuáles son sus causas frecuentes, raras o excepcionales, la fisiopatología, cómo se producen los eventos hemorrágicos desde una úlcera péptica, varices esofágicas, esofagitis, gastritis erosiva, etcétera. ¿Qué manifestaciones clínicas te hacen notar que estás frente a una hemorragia digestiva alta? Hematemesis, melenas, hematoquesias. ¿Cómo evalúas a este paciente? Desde la parte semiológica, de su anamnesis, el equilibrio hemodinámico, ¿qué signos sugestivos te dicen este paciente puede tener una hemorragia digestiva? ¿Cómo lo diagnosticas? Desde las pruebas de laboratorio, aspiración gástrica, endoscopia digestiva alta, y luego cómo lo tratas, ¿no? Principalmente equilibrio hemodinámico, factores patogénicos, tratamiento intervencionista. La prevención también terapéutica que a veces poco se hace, pero que también puede importar mucho, especialmente en pacientes que tienen ya antecedentes cirróticos. Conclusiones y bibliografía, y tenemos para responder algunas preguntas tipo ENAN sobre ese tema. Muy bien, rápidamente generalidades. El sistema digestivo, o también llamado tubo gastrointestinal o conducto gastrointestinal, está acompañado de diferentes glándulas anexas. Tiene un tamaño aproximadamente de 11 metros en adultos, ¿no? Conformado de la porción más superior por la cavidad bucal. Todo, como ustedes se dan cuenta, va siendo un conducto, ¿no? Que hay una luz interna. De la cavidad bucal, faringe, esófago, pasa por el estómago. Luego comienza el intestino delgado, que es el órgano más largo que tenemos en el cuerpo, con alrededor de 7 metros. Y luego conecta con la porción del ciego, el intestino grueso, o también llamado colon, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, culminando con el recto llano. ¿Sí? Pero no funciona solo el tracto gastrointestinal. Necesita de glándulas cuyas enzimas o cuyos aportes puedan permitir que la digestión sea productiva y podamos absorber nutrientes, es lo que finalmente el objetivo principal del sistema digestivo, no proveernos de energía, de nutrientes para que podamos realizar nuestras actividades. Entonces, para su buen funcionamiento, la acompañan glándulas anexas, como las glándulas salivales, ¿no? De las cuales van a emerger la amilasa salival, etc., ¿no? Que ayudan a la digestión química, que es una de las primeras porciones, parte, perdón, de la primera función de la digestión, ¿no? Luego están el hígado, que es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo y más voluminosa también. La vesícula biliar, ¿sí? Que la bilis que secreta es una bilis bastante potenciada que inclusive permite digerir grasas, ¿no? Ustedes ven las grasas que son bastante oleosas. Justamente gracias a la vesícula biliar es que nuestro cuerpo puede digerirlas, absorberlas, ¿no? Entonces es importante la vesícula biliar. Luego está el páncreas, bastante importante en la regulación de la glucosa o insulina. Aunque si ustedes se dan cuenta, la enfermedad, no quiero decir de moda, pero la enfermedad que pues ahorita abunda mucho en nuestro medio es la diabetes, ¿no? Entonces, justamente la diabetes viene porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, la importancia del páncreas de estudiarlo a profundidad, ¿no? Es una patología muy frecuente en la población mundial. Y luego glándulas intestinales que van a estar propiamente cerca a todo el conducto, tanto del intestino delgado como el intestino grueso. Muy bien, esas son las principales porciones que conforman el sistema digestivo. En cuanto a sus funciones, que se encargan como tal del proceso digestivo, están la ingestión de alimentos, que generalmente es voluntaria, es como tú te llevas los alimentos a la boca. La digestión eh, química o mecánica, química le decía alrededor de la boca, ¿no? Y también hay mecánica porque también usas dientes para poder triturar ese alimento, ¿no? Y hacer que se forme el bolo alimenticio mucho más pequeño y pueda ingresar al interior del tubo gastrointestinal. Luego, pues en toda la porción, mediante movimientos peristálticos, vamos a ir poder absorbiendo cada uno de sus nutrientes, que es la última porción. Mayormente la absorción se da entre el estómago y el intestino delgado principalmente, ¿no? También una parte de la absorción hay intestino grueso, pero es mayormente de líquidos. La mayor parte de nutrientes
hablamos de carbohidratos, proteínas, etcétera, se dan entre la primera porción del intestino delgado, ¿no? Alrededor del duodeno, inclusive hasta el hierro, ¿no? Entonces, principal función de absorción casi en intestino delgado. La asimilación y la defecación finalmente, ¿no? Que es donde, pues, por recto ano y también se excreta elemento de desecho. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, para poder hablar de hemorragia digestiva, ya la hemorragia les da ciertas luces de que se trata de una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿cierto? Dentro del tubo gastrointestinal. Ya de aquí definimos por qué es alta o por qué es baja. Para ello, pues es importante que ustedes conozcan parte, al menos lo más básico, de la vascularización del sistema digestivo. Si hablamos de la parte arterial, hay vasos importantes como es el tronco celíaco y las arterias mesentéricas, tanto superior e inferior. El tronco celíaco, voy a adelantar un poco la imagen para que se vea. Miren, a partir de ese tronco celíaco, que es como que una arteria de gran calibre, de aquí surgen ciertas ramas, como la arteria gástrica izquierda, ¿no? Que empieza a darle irrigación en la curvatura menor del estómago. Otra va a ser la arteria esplénica, ¿no? Que inclusive una de sus ramas van a irrigar a la porción superior del páncreas y va a ir de forma tortuosa hasta llegar al vaso. Otra rama es la arteria hepática, ¿no? Que finalmente esta arteria hepática puede decusarse en dos. Una arteria que va a ir gastroduodenal, ¿no? Porque agarra parte del estómago y del duodeno, y otra rama que va a ascender hacia el hígado, ¿no? Pero en su camino hacia el hígado también empieza a irrigar zonas del estómago, como puede ser formando la arteria gástrica derecha. Entonces, es importantísimo conocer al tronco celíaco y sus ramas, porque si ustedes se dan cuenta, ese tronco celíaco, ¿qué me está irrigando finalmente? Vaso, estómago, páncreas, intestino. Ahora, esta es la primera porción del intestino delgado. También van a ver las arterias mesentéricas, que a mí me gusta cómo la anatomía se forma de estas arterias mesentéricas, porque las forman como si fuera un abanico, ¿sí? Entonces, miren, la arteria mesentérica superior, ¿no? Que estamos viéndola acá. Su rama de estas arterias mesentéricas superior, como es la arteria cólica media, la cólica derecha, o la, por acá vamos a ver a la arteria iliocólica, perdón, que finalmente va a dar una rama, que es la rama cólica de la arteria iliocólica. Todas estas lo que van a irrigar justamente es al colon ascendente y hasta los dos tercios del colon transverso, ¿sí? En forma como si fuera un abanico. Y la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Va a irrigar todo lo que resta, igualmente como un abanico, ¿no? El tercio inferior, colon descendente, colon sigmoides, recto llano. Muy bien. Entonces, antes de hablar de todo el tema de hemorragia digestiva, fijo, tienen que tener en cuenta eh, al menos mínimo este tipo de anatomía, ¿sí? Le va a servir de mucho. Y no solo en ese tema, ¿ah? Por ejemplo, cuando ustedes, alguno quiere ser cirujano general o trauma abdominal, ¿no? A veces balazos o algo que ocurre aquí de algún daño externo de la cavidad abdominal, hay veces que la bala o la trayectoria de estos elementos pueden llegar a alojarse sobre una de estas arterias o romper una de estas arterias. Entonces es importante hacerle el seguimiento arterial, ¿no? Para ver qué órgano es el que se va finalmente, al que le va a llegar poco aporte de sangre y por lo tanto se va a ver más afectado. Entonces por eso también importa mucho conocer el sistema arterial y también la vascularización venosa. Como saben, ya prácticamente las venas recogen la sangre y la llevan hacia el corazón, ¿no? Entonces, en ese trayecto se forma la vena porta. Miren, si ustedes se dan cuenta de la importancia de la vena porta, es porque recibe sangre de la vena gástrica, recibe sangre de, de la vena esplénica, recibe sangre de las venas mesentéricas, o sea, todas estas terminan drenando aquí en la vena porta, ¿no? La vena porta inclusive continúa para poder llevar la sangre del hígado, que finalmente se lleva hacia la vena cava inferior. Entonces, antes de llegar a la vena cava inferior, antes de llegar al hígado, la vena porta ha podido recoger sangre de diferentes órganos del sistema digestivo. ¿Qué pasa si se lesiona, si algo sucede sobre esta vena porta? Todos los órganos que se verían comprometidos, ¿no? Entonces, por eso su importancia. Muy bien. También importa dentro del tema porque de esta vena porta
hay complicaciones como varices esofágicas, asitis o hepatomegalia. Bien, ahora sí vamos a hablar propiamente por qué se llama hemorragia digestiva alta. Para esto, definición de hemorragia es por pérdida del flujo sanguíneo, ¿sí? Para esto se habla de que hay dos tipos de hemorragia interna y externa. La externa es producida por una laceración del tejido de manera externa, básicamente, ¿no? Un corte, etcétera, ¿no? O como lesión trauma abdominal. Pero a nivel interno, dentro del cuerpo, dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, eh, la hemorragia interna se da principalmente por la ruptura de un vaso sanguíneo que puede pasar desapercibido, pero que tú al paciente lo ves pálido, con un shock hipovolémico, con la presión bastante baja. Y tú te dices, pucha, este paciente puede estar perdiendo sangre por dentro, aunque yo no esté por fuera viendo la sangre, pero la está perdiendo por dentro. Entonces, eso es una hemorragia interna, ¿no? Una ruptura de un vaso sanguíneo. Digestiva, ya hemos hablado, porque compromete órganos del sistema digestivo, y esto se debe justamente a una subdivisión anatómica, que es por el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz se forma porque va a haber un músculo suspensorio que viene de una fibra del músculo abdominal. Este músculo o fibra suspensoria que ustedes están viendo aquí, este es ligamento, fibra suspensoria se llama el ligamento de Treitz, ¿sí? Lo que está señalando la manito. Y este ligamento de Treitz lo que hace es suspender una porción del duodeno, formando esta justamente la porción que da entre el límite entre el duodeno y el yeyuno, o sea, llamada la flexura duodeno-yeyunal. Entonces, ese ligamento de Treitz que se los presento, ¿no? Lo levanta esa flexura. Y a partir de ese levantamiento, de esa flexura, acá se ve mejor, miren cómo levanta la flexura de... Aquí hay diferentes variaciones anatómicas de ese ligamento, pero finalmente esta que se ve mejor, ¿no? Es la que levanta esta flexura entre el duodeno y el yeyuno. A partir de esa, acá se ve mejor, a partir de ese levantamiento es que se forma como si fuera una línea imaginaria, de esta forma, ¿no? Una línea imaginaria. Todos los órganos que se encuentren hacia arriba de esa línea imaginaria, que como punto anatómico tomamos el ligamento de Treitz, todo eso hacia arriba corresponde a hemorragia digestiva alta. Sin tocar colon, aquí sí diferencio colon, ciego, todo esto, colon no, solamente órganos hacia arriba. Viene a ser duodeno, eh, que es la primera porción del intestino delgado, estómago, hacia arriba esófago, faringe, boca. Ahí está, ¿no? Esófago, estómago, duodeno. Mientras que la baja es todo lo que resta, ¿no? A partir de yeyuno, ilion, colon, todo lo que venga después, todo lo que corresponde después del duodeno, o sea, de yeyuno hacia abajo, todo eso ya es hemorragia digestiva baja, ¿sí? Muy bien, anatómicamente, entonces, esa es la diferenciación. Por lo tanto, si yo uno todos los conceptos que les he hablado, ¿qué sería hemorragia digestiva alta? Es la hemorragia interna por rotura de un vaso sanguíneo en el tracto digestivo alto, que quiere decir desde la faringe hasta el ángulo de Treitz. ¿Sí? Muy bien. Espero haya quedado claro ahí, muchachos. Me confirman por el chat. Vamos bien. Algo no quedó claro, repito, si gustan. O vamos bien. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Eh, ¿Qué me importa de hemorragia digestiva alta? ¿Cómo es epidemiología? Primero que tiene una mortalidad relativamente significante, ¿no? Como 15 al 20%, de origen varicial principalmente. Ya vamos a leer por qué se forma varicial. Prevalencia constituye el 70 al 80% de las hemorragias gastrointestinales. O sea, de todas las hemorragias digestivas altas y bajas, las altas constituyen el 70 al 80%. Entre el 20 al 30% son las bajas. Entonces, si te dicen un paciente tiene hemorragia digestiva y no te dicen si es alta o baja, por frecuencia tú dices posiblemente puede ser una alta hasta demostrar lo contrario, ¿no? Pero ahí también van a haber por ahí signos sugestivos que le van a decir si es que es baja solamente. Pero ya lo hablaremos más adelante. Incidencia. ¿Cuántos son los nuevos casos que se reportan cada año? Entre 40 y 150 por cada 100.000 personas. Etiología.
La principal causa de una hemorragia digestiva alta suele ser la úlcera péptica, en un 55%, pero también hay causas como las varices esofágicas, que si bien es cierto no es la más frecuente, pero es la más mortal, ¿sí? Es la más letal, del 10 al 20%. Luego está la esofagitis, gastritis, duodenitis, síndrome de Mallory-Weiss, angiodesplasia, neoplasia. Sexo suele ser más frecuente en varones. La edad es mayormente en personas añosas, mayormente, pero no hay que descartar que en un adulto joven pueda suceder. Pero mayormente es en personas añosas, o sea, por encima de los 60 años, siendo progresiva. La tasa de hospitalización es, en cuanto a hemorragia digestiva alta, 6 veces mayor que la baja. ¿Alguna vez ustedes trabajan en un hospital, ¿no? De referencia en una ciudad como puede ser Santa Rosa, Cayetano? Este dato importa mucho, ¿no? Porque las camas, eso es lo que más falta. Entonces, hay que saber diagnosticar bien si es una alta o si una baja, porque la alta es la que, pues, básicamente al paciente tienes que hospitalizarlo sí o sí. No, dependiendo de su gravedad, claro está. Pero es la que más va a necesitar hospitalización frente a una baja. Muy bien, entonces rápidamente su etiología, las causas más frecuentes, hemos dicho, la más frecuente, y pregunta de examen, hasta en ENAL lo han preguntado, causa más frecuente de una hemorragia digestiva alta, úlcera péptica, entre un 20 y 50%. La más mortal o más letal, varices esofágicas, entre un 10 a un 20%. Le continúa esofagitis, duodenitis, gastritis erosiva, un 10 a 15%. Y en cuarto lugar, síndrome de Mallory-Weiss, entre un 10 a un 15%. Causas más raras, tumores, pueden causar también sangrado, trastornos de la hemostasia también. Excepcionales, que ya casi se han visto más en reportes de caso que en literatura común, ¿no? Son más tipo casos excepcionales, como divertículos denales, anomalías vasculares, fístulas vasculentéricas, traumatismos hepáticos, enfermedades pancreáticas, etcétera. Muy bien. También es importante conocer las causas de una hemorragia digestiva alta según los años de vida de una persona, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho, son más frecuentes en ancianos, pero ¿qué pasaría si un neonato te llega con una hemorragia digestiva alta? ¿A qué se puede deber? Entonces puede ser por, uno, sangre materna deglutida, úlceras por estrés, gastritis hemorrágica o enfermedades hemorrágicas del recién nacido. ¿Qué significa sangre materna deglutida? Es aquella que a veces cuando el bebito sale por el canal de parto, eh, o puede llegar a haber algún trauma, algo dentro de la compresión de la barriguita al salir, puede eso causar internamente algún tipo de hemorragia. La otra es pezones fisurados al mamar, ¿no? A veces pues el bebito es muy lacta, pero puede lactar y presionar mucho el pezón de la mamá y si estos están frágiles, pues puede haber por ahí algo, ¿no? Entonces, pezones fisurados al mamar producen que el niñito vomite, ¿no? Pero a veces hay vómitos que pueden salir con sangre digerida. Entonces, eso por eso es sangre materna diluida. Bien. Luego, en el lactante, esofagitis, gastritis, ingesta de salicilicatos, ingesta de ácidos alcalis, varices esofágicas, úlceras por estrés. Preescolares, esofagitis, gastritis. Recuerden, muchas veces hay niños que por malos hábitos alimentarios no comen correctamente o no toman desayuno o no comen a sus horas y eso pues predispone a gastritis. Es muy común en niños que vayan a cita con gastro por gastritis, ¿no? Y la gastritis es el antecedente para llegar hacia una úlcera. Entonces, también en preescolares es bastante común. Duodenitis, ingesta de salicilicatos, ingesta de ácidos, álcalis. Bueno, eso, por ejemplo, personas que van por el lado del suicidio, a veces jóvenes que toman malas decisiones, también finalmente dañan tejido eh, que puede contener vasos sanguíneos del estómago, por ejemplo, y eso pues, predispone a sangrado. Varices, úlceras por estrés, úlceras duodenal, etcétera. Muy bien, vamos a avanzar para ir viendo el tema. Entonces, como hemos dicho, la causa más común, úlcera péptica, ¿cierto? Pero la úlcera péptica, ¿sí? Em, Van a ser dos tipos de úlcera en este caso. Una úlcera que va a ser gástrica, es decir, del estómago, y otra úlcera que la vamos a encontrar a nivel del duodeno, o primera porción del intestino delgado. Entonces, si es una úlcera gástrica, ahora
vamos a subdividir al estómago en regiones y vamos a ver en qué parte del estómago suelen ser más frecuentes. Si es gástrica, como ustedes se están dando cuenta, suelen ser más frecuentes justamente aquí entre la curvatura menor, ¿no? 64%, eh, 10% a nivel del fundus, ¿sí? Cuerpo, eh, 19% o 25% en el nivel del antro, ¿sí? Y luego el 90% de las úlceras pépticas, el 90%, vamos a encontrarlo a nivel duodenal. Entonces, si les preguntan cuál de las úlceras pépticas es más común, o gástrica o duodenal, el 90% suelen ser duodenales, ¿sí? En segundo lugar, 64% gástricas. No, o sea, perdón, de las gástricas, 64% las que se encuentran aquí, ¿no? A nivel de curvatura menor. Entonces, este mapita, a ti ténganlo bastante presente en su mente, les va a servir de mucho para poder hablar de frecuencia y localización de estas úlceras. ¿Por qué es que se producen las úlceras? Básicamente, se producen por esto, un desequilibrio entre el ritmo de secreción de jugo gástrico y el grado de protección que proporciona la barrera de la mucosa gastroduodenal y la acción neutralizante de los jugos duodenales frente al ácido gástrico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si ustedes saben, dentro del estómago, el jugo gástrico tiene un pH bastante ácido, o sea, hasta 4, ¿no? Entonces es bastante ácido, pero a medida que las células parietales generan este jugo gástrico, este ácido clorhídrico, también a su vez la misma mucosa gastroduodenal empieza a generar moco que contiene sustancia básica como es este bicarbonato, ¿no? Entonces, eso para poder hacer que ese moco cubra toda la barrera gástrica y sea como una defensa frente a la acidez del jugo gástrico, frente a la acidez del ácido clorhídrico. Entonces, idealmente tiene que existir eso, una protección. Eso es el cuerpo normal. Pero cuando hay desequilibrios en la alimentación, ¿no? O aquí hay dos causas. Uno también es por infección gástrica, es decir, por Helicobacter pylori, em, que esta Helicobacter pylori va a estar más presente en lo que son úlceras duodenales. Otra causa, también bastante frecuente para que suceda esto, es por ingesta de AINES, de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estas dos causas lo que ocasionan es que ya no haya este equilibrio entre la barrera de la mucosa y su acción frente al ácido gástrico. Se desequilibra, puede haber menos cantidad de barrera mucosa y más cantidad de ácido gástrico. Y el ácido gástrico lo que hace es dañar, ¿no? El tejido propiamente de las capas del estómago, ¿no? De la mucosa, su mucosa muscular. Y si es que ya llega a afectar la serosa, ya hablamos de una úlcera perforante, que es el caso más grave, ¿no? Pero idealmente va en ese camino, ¿no? Empieza la úlcera a nivel de mucosa, su mucosa va descendiendo muscular hasta serosa. Este Helicobacter pylori, que tiene una forma helicoidal, cuando daña la pared en este caso puede ser del estómago, puede ser del duodeno, principalmente a nivel de duodeno, ¿ya? Entonces a nivel de duodeno empieza como si estuviera perforando de manera vertical, de manera helicoidal, helicoidalmente vertical, va dañando. O sea, como si fuera un remolino va avanzando hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede con los AINES? Dentro eh, en un proceso inflamatorio, por ejemplo, etcétera, están las famosas COX, ¿no? O ciclooxigenasa. Son enzimas, una familia de enzimas de la ciclooxigenasa. Hay dos tipos de COX, COX-1 y COX-2. Ustedes recordarán por farmacología algunos. En caso de la COX-1, esta tiene una propiedad funcional, es decir, que sirve para formar parte de la barrera justamente de la mucosa gastroduodenal. Se sirve como protección para el estómago. Mientras que la COX-2 suele ser inducible mayormente por procesos inflamatorios. O sea, la COX-2 sí es la que permite que haya proceso inflamatorio para poder eliminar algún patógeno. Pero la COX-1 no. La COX-1 es más que nada funcional y protectora del estómago. Entonces, cuando nosotros consumimos paracetamol, ibuprofeno o AINES llamados no selectivos,
lo que hacen estos es bloquear ambos tipos de COX. Al querer bloquear la COX-2, que es la de la inflamación para aliviarnos del dolor o la fiebre, a la vez también bloquean la COX-1. Y al bloquear la COX-1, lo que hacen es dejarnos eh, vulnerables con esta barrera de mucosa gastrodental. Y eso, al dejar vulnerable, al disminuir la barrera de mucosa, predispone a que se forme una úlcera. Entonces, normalmente el médico te lo receta con prescripción de ciertos días porque respeta el tiempo de vida media del fármaco y que no te va a afectar. Inclusive algunos médicos te dicen cómalo después del almuerzo, después de comidas, ¿no? Pero hay personas pues que a veces abusan de esto frente a cualquier tipo de dolor, muchas veces insignificantes o que son pasajeros, pues se toman mucho estas pastillas y finalmente terminan dañando indirectamente al estómago y predisponiendo a úlceras. Muy bien, entonces quede claro, las pastillas, los AINES, son causa de úlcera gástrica y mayormente el Helicobacter pylori es causa de úlcera duodenal. ¿Sí? Muy bien, muchachos, vamos a avanzar. Diferencias entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. La úlcera duodenal, como hemos visto, es la más frecuente, 90%. ¿Sí? Primera causa de muerte en adultos mayores y la arteria que más suele afectarse, justamente la que pasa entre la unión entre el estómago y el duodeno, que era una rama de la arteria hepática. ¿Cómo se llamaba? La arteria gastroduodenal. ¿Sí o no? Está ahí, justamente pasa ahí. Esa es la que suele romperse, ¿no? La que puede producir esa hemorragia. Aquí, bueno, aquí estamos viendo una imagen endoscópica de una úlcera duodenal. Luego, la úlcera gástrica es, si bien es cierto, no es frecuente, pero es la más letal, es la más grave, peor pronóstico. Inclusive, esta úlcera gástrica, si es en tamaño mayor a 3 centímetros, puede ser signo de malignidad. Podemos hablar de que es un precedente para que en ese paciente, si no se cuida o no se trata, pueda llegar a un adenocarcinoma o un cáncer de estómago. ¿Sí? Entonces, es la de peor pronóstico, es la de más grave. Sangrado en arteria gástrica izquierda, principalmente. Recuerden que la arteria gástrica izquierda que irrigaba, les decía, la curvatura menor del estómago. ¿Y donde hay mayor frecuencia de la úlcera gástrica, 64%? Justamente en esa curvatura menor. Por eso es que suele ser la que más se afecta. Y bueno, ahí para que ustedes en su mente puedan imaginar qué es lo que ocasiona una úlcera, ¿no? Todo ese sangrado. Muy bien. Luego están las hemorragias digestivas de tipo varicial o de varices esofágicas. ¿Qué ocurre aquí? Va a haber una dilatación anormal de las venas que van a ir alrededor del esófago como consecuencia de un paso exagerado de la sangre a través de las mismas. ¿Por qué va a haber un paso exagerado de la sangre a través de las mismas? Porque va a aumentar la presión venosa. ¿Y cuál era la principal vena que nosotros estudiábamos en este tema? La vena porta, ¿sí o no? ¿Y por qué la vena porta? Porque te decía, recibe sangre de la esplénica, de diferentes órganos, ¿cierto? Que finalmente terminan yendo hacia la vena cava. Entonces, esta vena porta en pacientes, por ejemplo, que son cirróticos. El paciente cirrótico lo que produce finalmente, ¿no? Con el paso de las etapas de su enfermedad, es que el hígado se deforme, se altera la arquitectura del, del cuerpo del hígado. Entonces, el hígado inicialmente se ensancha, pero luego empieza como a formar cráteres, empieza a hacerse más duro, su consistencia también es más pequeña, más corta, y eso también comprime los vasos sanguíneos. Justamente lo que está drenando la vena porta para llegar hacia la vena esplénica, ¿no? Aquí está la vena hepática. Entonces, como comprime esto por la misma enfermedad, hace que la sangre empiece a acumularse hacia arriba. Aumenta la presión de la sangre justamente de las venitas que van hacia arriba, o sea, que van hacia el estómago, a lo mejor estima, que van hacia el estómago y tan cerca que van hacia el esófago, o sea, de estas ramitas de acá. Como son venas de calibre menor, al aumentar el flujo en retro hacia arriba, ¿no? Lo que hace es que estas tiendan a poder romperse. Aquí están viendo, miren, hay dilataciones en estas venitas que pueden llegar a romperse producto de una cirrosis, ¿no? Entonces, aumenta la presión portal, esto hace que estas venitas aumenten y se puedan romper. Y son venas que empiezan
acompañar el esófago. Por eso se llama varices esofágicas. Puntos clave. ¿Cuándo se dan estos sangrados? Para empezar, ¿cuándo empieza la hipertensión portal? Cuando el gradiente portocavo es mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo es que se rompen las venitas? Generalmente cuando es por encima de 12. Datos claves, 10 y 12. A partir de 10 se forman las varices esofágicas, a partir de 12 hay riesgo de ruptura. ¿Sí? ¿Cómo se mide el gradiente portocavo? Hay ciertas técnicas, ya lo van a ver cuando vayan en gastro. Bien, entonces eso es lo principal de ese tema. Mayor riesgo de sangrado según la gravedad de la cirrosis. Ya van a ver que la gravedad de la cirrosis se mide por una escala de Child-Pugh. Generalmente la Child-Pugh C, que es la más grave, es la que ya te dice este paciente puede llegar a ruptura de varices esofágicas. Aumenta la presión interna de las varices, tamaño, aspecto, localización de las varices. Muy bien, muchachos, vamos a continuar. Esofagitis. La esofagitis es una inflamación en el revestimiento del esófago. Puede ocasionar dificultad para ingerir alimentos que se puedan atascar en el esófago, provoque dolor de pecho, acidez estomacal o regurgitación del hígado. Hay diferentes enfermedades que me ocasionan esofagitis. Uno es el reflujo gastroesofágico. Principal causa de la esofagitis ocasionado por un mal cierre del esfínter esofágico inferior. Aquí es inferior, ya no es interior. Hago ahí la fe de ratas. Hernia de hiato. Parte superior del estómago se desliza hacia el pecho, ocasionando dolor y reflujo. O sea, si ustedes se dan cuenta, es como que aquí, realmente cuando ya ingresó todo el componente de, del bolo alimenticio hacia el estómago, apenas ingresa, el estómago empieza a trabajar, empieza a generar jugo gástrico, enzimas y todo lo suficiente para poder digerirlo. Pero ¿qué pasa si este esfínter, cuando ya pasó todo, no se cierra bien? Queda medio abierto, pierde tonicidad y queda ligeramente abierto. Va a ocasionar que si tú te mueves, estás en constante movimiento, etcétera, el estómago también se mueve por dentro. Entonces, ocasiona que todos estos alimentos ya con acidez, porque el estómago ya les metió ácido jugo gástrico, regresen con componente ácido hacia el esófago. Y eso genera que acá en la parte baja a nivel de, ¿cómo se llama esto? Eh, del esternón hacia abajo, a nivel del apéndice sifoides, toda esa zona, te empiece como a arder, la famosa pirosis. Me arde, siento que me arde como si reflujo, y como sientes ganas de eructar. Entonces, eso es justamente lo que ocasiona esto, el reflujo gastroesofágico. Y a su paso, esta acidez empieza a dañar tejido del esófago, empieza a irritarlo, se forma esofagitis. ¿Sí? Y cuanto más lo irritas, más daño de los tejidos, vasos sanguíneos que hay por ahí, pueden romper. Causas más raras, la eosinofílica, la linfocítica, por fármacos o infecciosas. Y eso es menos grave, pero más se produce eso. Luego también está la hernia de hiato, que es cuando el estómago, como que hay una porción, la parte superior del estómago se desliza, comprime esta porción, ¿no? Una hernia de eso. Porque también por ahí, aquí está cubierto el músculo del abdomen, ¿no? Entonces, hay como una compresión ahí que genera compresión de ese esfínter y, perdón, por debajo del esfínter y hace que se quede por arriba el reflujo. Bien, gastritis, que ya es lo que les decía, ¿no? Gastritis, mayormente cuando es una gastritis erosiva, ¿sí? Secundaria, cuadros patológicos graves con repercusión multiorgánica, a pacientes que también ingieren bastante alcohol sin alimentos antes. Eh, lo que hace el alcohol justamente es que eh, ya es toda una cascada, pero como era casi al nivel del hipotálamo, lo que hace es que te empieza a generar sectos, todos esos síntomas, pero también eh, hace que la barrera de la mucosa gástrica quede expuesta, como que disminuye justamente esa mucosa de la barrera. También hace pues que te predispone a úlceras. Hipersecreción de ácido clorhídrico, modificaciones microcirculatorias, pacientes con shock, sepsis, termina en isquemia. Ya. Aquí estas son vistas endoscópicas, ¿no?
de erosiones a nivel de antro y muchos de estos casos cuando ya ha habido pérdida de capilares en estas porciones de la mucosa gástrica, esas zonas ya quedan dejan de ser irrigadas y va muriendo el tejido, que se forma necrosis. Y cuando tú pasas con la camarita endoscópica, empiezas a ver estas zonas negruzcas. Eso ya te habla de que esas zonas están necrosadas. ¿Sí? Ahora, eh, ¿por qué en el caso como si fueran las varices esofágicas, pero aquí es a nivel de la mucosa gástrica? Antes de que puedan romperse, esos vasos van a estar dilatados. Cuando tú vas por la cámara endoscópica y ves así vasos tortuosos, se les llama, que están dilatados así como unas arañas vasculares, eso se dice que están próximos a poder estar erosionados, ¿no? Puedan romperse, vasos inflamados. Bien, el síndrome de Mallory-Weiss. Este síndrome de Mallory-Weiss sí está bastante relacionado con personas alcohólicas, ¿sí? Inclusive las preguntas de Nantes las ponen así, paciente alcohólico, eh, que tiene síntomas de reflujo esofágico. ¿A qué puede deberse? Se debe principalmente al síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Mire, si ustedes se dan cuenta anatómicamente entre la histología del esófago con la histología del estómago, va a haber una línea que permite dividir. Esa línea se le llama línea en zigzag o línea Z, ¿sí? Que es la unión entre la mucosa esofágica y la gástrica. Ese límite siempre tiene que estar, inclusive cuando pases con la endoscopia, se debería ver ese límite. Pero en el síndrome de Mallory-Weiss, lo que pasa es que justo a este nivel puede ocurrir un desgarro, ¿sí? Un desgarro. Que hay una imagen mejor para esto. Acá se ve mejor. Miren, puede haber un desgarro tanto lineal, ¿sí? Donde se abre y ese desgarro produce el sangrado. Aquí estamos viendo. Pero en el síndrome de Mallory-Weiss, este desgarro solo ocupa la zona de la mucosa hasta submucosa. Nada más. ¿Sí? Es un desgarro de mucosa y submucosa. Pero si esta es transmural, o sea, rompe toda la pared del esófago y pasa hacia externo, eso ya se llama síndrome de Boerhaave. ¿Sí? Síndrome que ya es una rotura total o transmural del esófago proximal. ¿Sí? No se les olvide. Miren, graben esas imágenes para que se les quede en la mente, ¿no? Si es Mallory-Weiss, simplemente la ruptura es justamente hasta mucosa y submucosa. Eh, pero si ya pasa muscular y serosa, ya es Boerhaave, ¿no? Ruptura total o transmural. Ya, entonces, eso, características del garro longitudinal o lineal en forma de Z, que va de milímetros a centímetros, representa 10% de los casos, y ya vamos a hablar que es hematemesis, ¿sí? No requiere intervención quirúrgica, salvo casos severos, puede llegar a cauterizarse por endoscopía, pero es una enfermedad que está muy relacionada con el alcoholismo, ¿sí? Ya hablamos de Boerhaave, también otras causas raras, cáncer de estómago, adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer más común en el estómago. Esta es una clasificación, no recuerdo el nombre de la clasificación, pero es como se ven los tumores del estómago, forma de pólipo, en forma excavada, y cuando ya está como de manera difusa. Lesión de Delafoy, perdón si no sé francés. Es una malformación vascular de la arteria gástrica izquierda, ¿no? Y luego está la ectasia vascular, que es uno de los que más me llamó la atención cuando lo leí, porque ¿ustedes se imaginaban que dentro del cuerpo se podría formar un estómago en sandía? Y el estómago en sandía es porque hay tanta dilatación de estos vasos sanguíneos que aparenta cuando pasa el endoscópico se ve de esta forma, como si fuera una sandía, sus estrías. Pero es que hay dilatación de vasos sanguíneos justo a nivel del antro, ¿sí? En la porción antral del estómago. Hace la apariencia como si fuera un estómago en sandía, de forma franjas radiales, se le llama, franjas radiales. Muy bien. La lesión de Delafoe, que es una malformación vascular de la arteria gástrica izquierda, y esas son las causas principales de hemorragia digestiva alta. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Repito algo, si no, continuamos. Vamos a continuar. Ah, ya, perfecto, gracias. Vamos a continuar.
Ahora, ya al paciente se le rompió el vaso sanguíneo adentro. ¿Qué haces? Para eso primero tienes que identificar esa hemorragia. Y para esto, el sangrado ¿no? de la hemorragia, el evento hemorrágico, perdón, para no redundar, puede ser de dos tipos. Puede ser agudo o crónico. ¿Cuándo sé que es una hemorragia aguda? Cuando es inmediata y progresiva. La crónica demora más en el tiempo. Y cuando es aguda, el paciente tiene una pérdida de sangre rápida, súbita, y más o menos, según la cantidad de sangre que ha perdido, hay manifestaciones clínicas. Si es entre 300 a 500 mililitros, el primer signo que te va a dar es mayormente taquicardia, ¿sí? Como está perdiendo sangre, el corazón va a buscar latir más rápido para poder cubrir ese déficit de sangre, principalmente, inicialmente, vascularización periférica, pero cuando ya la vascularización periférica deja de importar, órganos principales que va a buscar irrigar, cerebro, eh, que es mayormente, ¿no? El corazón, etcétera. Entonces, así más o menos es la fisiopato. Primero, 500 mililitros, no hay tantas manifestaciones. Cuando ya hay pérdida de 3.000 a 1.500 mililitros, ahí entra signos de shock. Cuando te hablan de shock, ya es como que el estadio donde ya la sangre se ha perdido y hay hipotensión, se pierde la presión arterial. Recuerden que la presión arterial es la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay poca sangre porque se ha perdido? No va a golpear con tanta fuerza, entonces disminuye la presión arterial. Diaforesis, hipotermia, se suda bastante el paciente y le baja la temperatura. Recuerden que al final la sangre también tiene cierta temperatura, da calor al paciente, ¿no? Si hay zonas frías del cuerpo a nivel distal, pucha, ese paciente ya está entrando en hipotermia, significa que no está llegando vascularización a esas zonas. Ya más de 2 litros ya es shock severo, pues, ¿no? Pulso filiforme, o sea, tú tocas el pulso y apenas lo sientes. Angustia y hay más probabilidad de muerte. A nivel crónico, el ritmo es más lento intermitente, condiciona anemia a largo plazo. Paciente acude frecuentemente por debilidad, palidez y los exámenes revelan sangre oculta en esas. ¿Cuál de los dos tiene mayor riesgo de muerte si es una hemorragia aguda? Si es una crónica, todavía te da tiempo para poder descubrir la causa del sangrado, pero si es aguda, no, tienes que actuar rápido. Si dentro de esas dos, ¿cuál hospitalizarías? La aguda, ¿no? Porque hay mayor riesgo de letalidad. La crónica todavía puedes pedirle citas para que pueda hacer su endoscopía, ir viendo de dónde viene el sangrado. Bien, ahora, cuando ya se da el choque hipovolémico por pérdida de la sangre, se divide en grados: grado uno, grado 2, grado 3, grado 4. Grado uno, cuando la pérdida es hasta 750; grado 2 de 750 a 1500; grado 3 de 1500 a 2000 y grado 4 más de 2000. Hay doctores que también se dejan guiar mucho por la frecuencia cardíaca para poder especificar los grados, ¿no? Menor a 100, grado uno; de 100 a 120, grado 2; grado 3, 120 a 140; grado 4 menos 140. Igual tienen que valorar todo, ¿no? El relleno capilar, frecuencia respiratoria, etcétera. Y de acuerdo al grado de choque hipovolémico, también va a dar la forma de tratarlo. Si es que es grado uno, grado 2, cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio. Pero cuando ya es grado 3, grado 4, ya piensas que la pérdida de sangre también ha afectado plaquetas, hemoderivados de la sangre, plasma, etcétera. Entonces ya vas pensando, aquí mide su hemoglobina, si la hemoglobina está por debajo de 7, paciente necesita transfusión de sangre. Entonces tú ya tienes que ir llamando a banco de sangre, vaya separándome. También se le pide su tipo de sangre y se va, ¿no? Grado 3, grado 4. El nivel de conciencia también es importante, ¿no? Grado uno, el paciente está ansioso, todavía te responde. Grado 2, intranquilo. Pero grado 3, grado 4, donde ya está confuso, un Glasgow menor a 8 o menor ahí sí se encienden las alarmas, ¿no? Manifestaciones clínicas, ya. Aquí sí, concéntrense porque esto es cómo identifican. La hematemesis es cuando el paciente expulsa sangre mediante el vómito, ¿sí? Eh, Ahora, ustedes tienen que ver el color de la sangre. Te puede decir mucho. Si es una sangre oscura, se habla de que es un proceso que es crónico, cronificado, ¿sí? Está en un estado inactivo. Cuando es un color así oscuro, rojo porráceo se le llama, o también le llaman color café a algunos, ¿no? Mientras que si es un rojo brillante, rutilante, claro, como están viendo al lado izquierdo, ¿no? Como acá, se dice que el sangrado es agudo, es activo. Está ahí el foco, recién está saliendo la sangre y está vomitándola.
Entonces, eso es para que ustedes diferencien. Ahora, tienen que aprender a diferenciar. Hematemesis es sangre por vómito, pero hay hemoptisis y epistaxis. La hemoptisis es cuando del esputo, o sea, tose y sale por el esputo trazas de sangre. Hasta ahí no significa que haya una hemorragia digestiva de compromiso mayor, ¿no? Tienen que tener cuidado. Mediante la tos, ¿no? Y la epistaxis es cuando hay simplemente sangrado por la nariz. Mayormente, hemoptisis o epistaxis, más que nada epistaxis tiene que ver con lesiones, pero del aparato respiratorio, ¿no? Puede haber algún sangrado porque alguna ruptura de algún vaso del parénquima pulmonar y puede estar saliendo por la nariz, ¿no? Puede ser por la tos. Por eso acá, ¿no? Miren ese cuadro diferencial, importante porque a veces los exámenes los hacen caer. Cuando es hemoptisis, posiblemente antecedente de enfermedad cardiopulmonar. En la hematemesis, enfermedad digestiva, ¿sí? Vamos por las melenas. Las melenas representan el 90 al 98% de la clínica. Es decir, pacientes que vienen con heces bastante, o sea, sé que suena un poco cruda esa imagen, pero es así, o sea, heces negras, pastosas, pegajosas, alquinatradas, malolientes. Eso implica que la pérdida de sangre ha sido mayor a 60 mililitros y ha permanecido en el intestino por más de 8 horas. Sugiere hemorragia digestiva alta principalmente, y por ahí también te puedes hablar de una hemorragia digestiva baja, pero con tránsito lento. Pero para esto al paciente también se le consulta, ¿no? Ha comido beterraga, tinta de calamar, tratamiento con hierro, porque estas sustancias tienden a teñir también las heces, pero nunca tanto como este color, ¿no? Mayormente cuando son muy oscuras, ¿no? Color alquinatradas, negras, es porque ya ha habido buena cantidad de sangre que se ha venido perdiendo y ha estado mucho tiempo bajando, ¿no? Por gravedad y pues sale de ese color. Otra, teoría es también que las bacterias empiezan a desintegrar, ¿no? Parte de la sangre, le dan ese color, ¿no? Con todo el paso del colon, pues hay mayor cantidad de bacterias y entonces empiezan a degradar químicamente esa sangre y se torna de un color más oscuro. Ya, vamos por hematoquesia. Hematoquesia es emisión de sangre por el ano en forma, pero aquí ya es eh, de un color más, sangre fresca o rutilante, ¿no? O roja vinosa oscura. Esto puede indicar, mayormente se asocia más con hemorragia digestiva baja, ¿sí? Eso puede formar un diferencial en sus preguntas de caso clínico. Si les dicen paciente con hematoquesia, no pueden descartar hemorragia digestiva alta, pero es más sugerente de baja, ¿sí? Más sugerente de baja. Indica pérdida importante de más de 1 litro en más de una hora. Bien, al paciente se le pregunta, ¿no? Su evaluación diagnóstica. Primero la edad, hemos dicho, ¿no? Pacientes que son mayores de 60 años hay más probabilidad. Tos, epistaxis, si es que ha tenido para poder hacer un diferencial, aspecto de la sangre emitida, la característica de sus heces, ingestión de fármacos para saber la causa, si es que le consume bastante AINES, mayormente en personas hipocondríacas. ¿Qué son las personas hipocondríacas? Aquellas que frente a cualquier pequeño mínimo dolor ya prenden alarmas y creen que va a ser algo demasiado grave y empiezan a consumir indiscriminadamente pastillas, principalmente AINES, ¿no? Entonces, personas que son así muy, muy ansiosas, ya anda pensando, ¿no? Puede por ahí ser eso. Antecedente de enfermedad digestiva hepática, aguda, síntomas extradigestivos, antecedentes familiares. Valoración hemodinámica, lo que les decía, ¿no? Grado 1, grado 3, grado 4. Recuerden, lo más importante en estos pacientes es la valoración hemodinámica. ¿Cuánto de sangre ha perdido para según eso tratarlo, ¿no? Y estos son sus signos a nivel semiológico. Taquicardia en reposo, hipotensión ortostática o hipotensión supina. Se le explora también la nariz para poder descartar que no sea solamente enfermedad pulmonar o amigdalar. Palpación, repercusión abdominal, ya. Por ejemplo, si es un paciente que posiblemente tú digas varices esofágicas, entonces es más probable que este paciente tenga cirrosis. Pero ¿qué tal si no lo tiene? De repente está el hígado bastante grande, está en primeras etapas, o hay una hepatomegalia. Entonces también es importante palpar órganos, ¿no? Organomegalia. Si se trata de un tumor también, puede haber masas. Distensión. Paciente cirrótico, mayormente, ¿cómo viene su barriguita? Bastante con asitis, ¿no? Entonces también va a haber distensión abdominal. Inclusive a veces hay el famoso abdomen en batracio, ¿no? Dolor a la palpación.
Exploración perianal. Esto es importante porque te marca un diferencial entre alta y baja. A veces hay sangrados por hemorroides, por fístulas anales, por fisuras anales. Entonces, si el paciente te dice, la verdad, doctor, a veces con vergüenza, ¿no? Hay cierta molestias solo cuando defeco nada más. Entonces, una inspección, ¿no? Para saber de repente descartar que solamente sea sangrado bajo, ¿no? Y no es alarmante como una hemorragia digestiva alta. Examen de heces también. Ah, ya. Hay un examen que es el examen de Tevenon, ¿sí? Que es el examen para encontrar sangre oculta en heces. Muchas veces hay sangre que no se ve ni por hematoquesis ni por melena, pero que el paciente dice, algunas veces yo he visto sangrado en mis heces, ahorita últimamente no, pero ya te sembró la duda, la sospecha, entonces tú le mandas a hacer ese examen de Tevenon, ¿no? Para poder descartar, ver si es que hay sangre oculta en heces. Ya. Entonces, como les digo, también hay pruebas de este sangrado en heces, orlotudina, guayaco, aglutinación de látex, prueba de laboratorio. ¿Qué otra prueba además se le pide? Su perfil mínimo, tienes que pedirle su hematocrito, su hemograma. Si, por ejemplo, es una hemorragia que ha cronificado, ¿qué te decía antes? Cuando es crónico, pues su nivel de hemoglobina puede ir bajando, ¿no? Entonces, es importante ver su hemoglobina, su hematocrito, su recuento de plaquetas. También una de las causas de una hemorragia es por trastorno de coagulación, etcétera, ¿no? Entonces también su perfil de plaquetas, etcétera, ¿no? Perfil plaquetario de coagulación, etcétera. Ya. Luego hay otras pruebas. El aspirado gástrico, sinceramente, ya no se usa mucho, ya ha quedado en la historia. Algunas veces se ha usado, eh, pero pueden tenerlo en cuenta, ¿no? Por si alguna vez les preguntan. Confirma el sangrado, define la actividad gravedad del mismo, previene la dilatación gástrica, evacúa la sangre y sirve también como un preparado para el examen endoscópico. En realidad, el gol estándar, lo que te permite observar bien dónde está la lesión, que te dice este paciente, aquí es donde está el sangrado, es una endoscopía digestiva, ¿no? Si es que hablamos de hemorragia digestiva alta. Una endoscopía digestiva alta, que ingresas con una camarita, ¿sí? Ingresas, ¿no? Con cuidado, para eso, pues el gastroenterólogo ha tenido una capacitación previa. Al paciente también se le pide ese momento que no coma nada, que esté todo, y ya ingresas y vas observando, ¿no? Cada parte. En la forma más directa, se dice que también es un procedimiento invasivo, porque ingresas directamente, pero es necesario, ¿no? Porque su eficacia, mira la eficacia de la prueba, 90 al 95%, sí, es el mejor. Prueba de elección en pacientes con hemorragia digestiva alta. Pero, como no los quiero dejar solo con este concepto, les digo que hay pacientes candidatos a endoscopia digestiva alta y otros pacientes que no pueden pasar por endoscopia digestiva alta porque tienen otro tipo de riesgos. Ya vamos a ver justamente quiénes son candidatos y quiénes no, mediante una escala. Ya, le vamos a avanzar. La radiografía, como que sí, como que no sirve mucho. Bueno, donde si no puedes al paciente derivarlo a un gastro para que se le haga su endoscopía, ¿no? Por ahí que se puede optar por una radiografía, pero no tiene tanta utilidad, no tiene tanta certeza, es lo correcto. Sí puede ser útil, pero no te da tanta certeza, ¿sí? La ecografía es de utilidad la ecología Doppler. La Doppler es la que te permite realzar la actividad de vasos sanguíneos, ¿sí? El flujo de los vasos sanguíneos. También puede servir, más que nada para evaluar gradiente portocavo, ¿sí? La hipertensión portal. La tomografía, la resonancia, sería inútil pedir al paciente porque una que son caros, otros que pues no te sirven de mucho. Un examen que sí te puede servir, pero es invasivo y caro, y ya cuando la endoscopía no te ayuda, es una arteriografía, ¿sí? Donde ya se le aplica contraste, el paciente ya se observa así nítidamente todo el trayecto de las arterias, y tú puedes ver cuál se ha roto, etcétera. Esta es muy buena, pero es caro, o sea, ya es como que la opción de descarte si las demás no te ayudaron, ¿no? Em, más que nada también sirve para malformaciones vasculares, hipertensión portal con variantes sangrantes, hemorragia, etcétera. La laparoscopía y la paratomía exploratoria. La laparoscopía es que ingresas al abdomen, así como estás viendo, mediante trócares, que son estos
agujeros, perdón, haces agujeros, ingresas con estos elementos que son los trócares, ¿sí? Y por aquí una entra con una cámara, mayormente la cámara está acá, el laparoscopio en la porción baja, y por acá con pinzas. Y esas pinzas pues permiten maniobrar los órganos internos y con la camarita observas en la pantalla, vas viendo dónde puede haber una ruptura de un vaso. Esto más que nada se hace, por ejemplo, cuando hay traumas abdominales, ¿no? Y el paciente pues está inestable, tú necesitas observar, ver bien dónde está el sangrado del vaso, ¿no? Aquí se hace la paroscopía. Si ya no se puede hacer la paroscopía, la parotomía. La parotomía es hacer corte de la cavidad abdominal, ¿no? O sea, cirugía abierta, mejor dicho. Exploras, observas, exploras, ves. La única indicación para estos es en casos de sangrado masivo, por eso les digo, mayormente en traumas abdominales, o en casos de perforación, donde estaría absolutamente contraindicada una exploración endoscópica. Por eso trabajan mucho de la mano gastro con cirugía general, ¿no? Ah, bien. Ahora aquí, esto es lo que les decía, ¿no? No todos los pacientes pueden ir a una evaluación endoscópica. Para eso hay una clasificación de Glasgow-Blatchford que te dice ese paciente si es candidato para endoscopía y quién no. Para eso evalúas úlcera sérica, hemoglobina, presión arterial y otros marcadores. Eh, bueno, aquí valoras según escala, ¿no? Si la úlcera péptica mayor o igual a 6,5 a 7,9, 2 puntos. Si es mayor o igual a 25, 6 puntos. Si ustedes se dan cuenta, cuando la hemoglobina es más alta, menor puntaje. Si la hemoglobina está menor de 10, mayor puntaje. O sea, cuanto más se agrava, la presión arterial, por ejemplo, está más baja, más grave hay mayor puntaje. Y como este es un grado de severidad, o te permite ver cuando es mayor el puntaje de 2 puntos, ya tú dices este paciente que eh, sí o sí es grave y necesita pasar por gastroenterólogo para una endoscopia urgente. Si es el puntaje mínimo de 0 a 1, puede irse al alta sin necesidad de una endoscopia, ¿sí? Pero si el puntaje es mayor o igual a 2, que en la mayoría de casos, vaya donde el gastro que le hagan una endoscopia. Ya, y esto es lo que más van a preguntarles en este tema, muchachos. Esto es fijo que lo han preguntado hasta desde casos integradores, ¿de acuerdo? La famosa escala de Forres, ¿sí? Que ya cuando ingresas por endoscopía tú ves dónde está el origen del sangrado y tú lo clasificas. Si es un sangrado activo, ahora evalúa si es 1A, 1B. Si es 1A, es sangrado en yec o a chorro, o sea, tú ves ahí chorreando prácticamente la sangre. Es un de tipo, y si está sangrando a chorro, es porque hay bastante fuerza para que salga la sangre. Significa que el vaso roto es una arteria o una vena. Una arteria, sino porque en la arteria de mayor fuerza la sangre golpea con más fuerza. Entonces, eso significa, ¿no? Yec tipo arterial. La 1B es en napa, babeante o en sábana. Aquí como me lo enseñaron es que, por ejemplo, no les ha pasado a veces que, no, en su lavatorio de manos, de repente ustedes tapan abajo el sumidero, lo tapan y llenan todo el lavatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sacaran el tapón del sumidero? Automáticamente como un remolino se forma y toda el agua empieza a bajar, ¿no? Entonces, eso más o menos eso es para que tengan en cuenta cuando es en napa o babiante. Se forma como una sábana que empieza como a disminuir. Un napa o babiante o en sábana. Cuando es reciente, aquí vas a ver si es 2A, 2B o 2C. 2A, ves ahí el vaso visible, no está sangrando, ¿sí? Solamente ves ahí el vaso que está eritematoso, pero no está sangrando, ¿no? No hay coágulo tampoco, no hay coágulo. En la 2B, aquí ya encuentras el coágulo. A partir de la 2B, esto es importante, lo preguntan, ¿no? A partir de la 2B ya encuentro coágulo, coágulo rojo adherido. En la 2C ya se ha empezado a formar una úlcera, ¿no? Entonces ya hay un fondo ulceroso, miren, un fondo ulceroso y inclusive puedo encontrar una manchita negra en medio. Cuando es grado 3 ya es que el sangrado pasó. A partir del grado de que se forma el coágulo es que ya disminuye el peligro, ¿no? Por eso es que si ustedes se dan cuenta, ya disminuye el porcentaje de resangrado. Si es 2B, 2C, 3 ya prácticamente en el 3 por ejemplo, ya es inactivo, ya no puede volver a sangrar, ya no es necesario hacer más. Solo la lesión es limpia, no hay estigma, ya se formó el coágulo, ya se formó el tapón.
Donde ustedes tienen que tener más cuidado y tratar rápido es en el 1A 1B. Ahora, algo que no les había dicho, para que un paciente entre en endoscopía, tiene que ser un paciente que es estable. Si está sangrando, si está ahí sangrando con su shock, está hipotenso, no pienses en endoscopía, piensa primero en reponer su estabilidad hemodinámica, darle su cloruro, pasarle a chorro, eh, bueno, ahí cuidando también su balance hídrico para que no se pueda encharcar. Pero sí, primero es su tratamiento hemodinámico para estabilizarlo. Luego ya buscas la causa del sangrado para tratarlo. Esta es la valoración post-endoscópica, que es el score de Rocal, ¿sí? Aquí ustedes solo tienen que evaluar edad, estado circulatorio y comorbilidades son los más importantes, ¿no? Y aquí te lo evalúo. Si es, eh, cada uno tiene un puntaje, según también la etiología. Menor a 2 pensar en dar el alta. Si es mayor a 2 todavía, paciente hay que hospitalizar, observar, ver su evolución. Bien, ahora cuando son varices esofágicas, ¿sí? Que hasta vamos viendo el esófago, hay grados. En el grado 1 todavía no se ha afectado la luz, hay pocas varices, ¿sí? Protrusión escasamente perceptible de las varices. En grado 2 todavía no se ha afectado la luz, el lumen, pero ya se ve notablemente las varices esofágicas, ¿sí? Hay una producción de hasta un cuarto del área de las capas del esófago. Si es grado 3 ya se ha afectado, aquí ya se va afectando. Si acá se puede afectar hasta un cuarto de la luz, acá sí se puede afectar hasta la mitad de la luz del lumen, ¿sí? Ya son más dilatadas y más tortuosas las varices. Si es grado 4 ya es porque estas ha protruido, ¿no? La luz esofágica, más de la mitad. Ahora vamos al tratamiento para ir terminando. Cuanto a tratamiento, el manejo va a depender de la situación clínica, cuantía de la hemorragia y posibilidades terapéuticas que existen en función de la sospecha etiológica. Los objetivos fundamentales son, y esto es importante, mantenimiento, como le decía, primero busquen estabilidad hemodinámica del paciente. Luego el tratamiento médico de los factores patogénicos que han perpetuado el sangrado, o sea, ver la causa del sangrado y darle tratamiento directo a la causa. Y en caso de que haya refractariedad al tratamiento, ya se busca un tratamiento intervencionista, una hemostasia definitiva. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿cómo haces primero? ¿Cómo haces el primer paso de estabilización hemodinámica, que es la más importante? ¿Sí? Se valora su oxigenación del paciente, ¿no? Si el paciente se evalúa vías aérea alta y se le da oxígeno en mascarilla o gafas nasales con un objetivo de saturación que el paciente esté por encima de 94, en pacientes que no tengan alguna comorbilidad como un EPOC. Si hay canalización de dos vías venosas a nivel o una vía central, extracción sanguínea para pruebas de laboratorio y pruebas cruzadas, expansión rápida de la volemia, o sea que el volumen aumente rápidamente porque el paciente está perdiendo sangre, inicialmente con líquidos isotónicos hasta disponer de hemoderivados. Y corrección de trastornos electrolíticos y metabólicos. Ya en estos pacientes a futuro, cuando se hospitalizan, ya se les hace un AGA, un análisis de gases arteriales, y se ve si es que hay disfunción de electrolitos, porque a veces también hospitalizados pueden presentar un trastorno ácido-base. Entonces también eso puede complicar aún más su evaluación. Entonces también hay. Ahora, ¿cómo administras cristaloides? Vía intravenosa. Tu cloruro de sodio al 0,9%, 10 a 20 mililitros por kilogramo, en bolo. Eso es importante, en bolo, ¿sí? Transfusión del paquete globular. ¿Cuándo transfundes? Cuando la hemoglobina es menor a 7, 2 unidades. Si la hemoglobina es menor a 9 y es un paciente de alto riesgo que tenga alguna enfermedad cardiovascular coronaria, como una cardiopatía isquémica, o sea que haya tenido un infarto previo, un ACV, una enfermedad vascular periférica, si su hemoglobina es menor a 9, ya transfundes, ¿sí? Transfusión de plaquetas, si es que las plaquetas están por debajo de 50. Transfusión de plasma fresco congelado. Para esto, pues primero le saca su prueba de perfil de coagulación, ¿no? Si la tromboplastina o tromboplastina eh, arterial está elevada, ahí ves, ¿no? Tiempo parcial de trombina, tromboplastina. No. Ya. Para hemorragias graves y continuas, transfundir inmediatamente hemoderivados en relación de 1-1-1, o sea, un paquete globular, un plasma y un paquete de plaquetas. Y transfusión de sangre cuando hay hemorragia digestiva masiva. Cuando es no varicial, como una úlcera péptica,
tú das tu farmacoterapia. Pero para eso se sugiere la farmacoterapia, darla antes de la endoscopía digestiva, es decir, omeprazol intravenoso, 80 miligramos, en bolo seguido de 40 miligramos cada 12 horas, o una infusión de 8 miligramos por hora. Para esto, el objetivo es usar un agente procinético, como por ejemplo la eritromicina, que mejora la visualización gástrica en el momento de la endoscopía, una dosis razonable de 250 miligramos por vía intravenosa durante 20-30 minutos, a 30-90 minutos antes de la endoscopía. Y luego ya, como tal, ¿no? Si es una úlcera péptica, mil veces mejor es observarla. Terapia endoscópica. La clasificas. Si es un Forres A, 1A, 1B, 2A, eh, inyectoterapia por epinefrina, termoterapia, coagulación o mecanoterapia por clics. Ya les voy a explicar cómo se hace esto. Que la misma endoscopía, el endoscopio sirve de mucho. La endoscopía es tanto diagnóstica como también sirve para tratamiento. Justo por esa vía endoscópica puedes tú llevar clics y aplicar mecanoterapia. Puedes tú llevar epinefrina, inyectar. Puedes tú llevar ¿cómo se llama esto? Un cauterizador, tipo cauterizador, aplicar calor y aplicar coagulación perdón, y se aplica coagulación y ya se cierra, deja de sangrar. Entonces, todas esas tres cosas se puede hacer por la endoscopía. Es una técnica, un procedimiento bastante interesante porque es diagnóstico y es terapéutico. Ahora es 1A, 1B, 2A, entonces, suministración intravenosa de un IBP, una inhibidora de bomba de protones. ¿Quién es el inhibidor de bomba de protones? El omeprazol, ¿sí? Más su tratamiento endoscópico. A partir de, a partir de 2B, hay que, en los que hay que retirar el coágulo si es que hayan presentado sangrado. Se retira el coágulo si es que ha presentado sangrado. Si un paciente tiene una úlcera Forres 2C o 3, ¿sí? No amerita manejo endoscópico ni endovenoso. ¿Por qué? Porque como ya les decía, ¿no? Ya se ha formado un coágulo bastante duro, un coágulo bastante formidable para que ya no pueda haber riesgo de sangrar, ¿no? Si es un 2B, ese coágulo todavía está reciencito, está nuevo. Retiras el coágulo y aplicas cualquiera de esas terapias, ¿no? Pero si ya es de 3 hacia adelante, ya no hay por qué hacer un tratamiento endoscópico, ya cerró bien. Tratamiento, ¿ah? O sea, primero en endoscopía descubres y ya no se trata. Ni tampoco se le administra omeprazol. En casos refractarios, se puede realizar terapia por radiología intervencionista como una embolización o una cirugía. Esto sí, también lo preguntan bastante. Cuando es de tipo varicial, si son varices gastroesofágicas, lo primero que vas a hacer es administrar un otriótide. Un otriótide es un análogo de la somatostatina, ¿sí? Dosis 0,2 miligramos por mililitro intravenoso en bolo, ¿sí? De 50 microgramos por 5 días, ¿sí? En bolo, luego por infusión durante 5 días. Ese es, eh, por ahí he visto una pregunta en ENAN que hicieron tal cual, ¿no? ¿Qué es lo primero que aplicas? Creo que fue en ENAN 2024. Aplicas Octreotide por 5 días en bolo, luego en infusión por 5 días. Ahora, se han hecho estudios para ver si el Octreotide, dentro de los dos usar Octreotide o terlipresina, cuál de los dos sirve más. Conclusión, inclusive un metaanálisis, conclusión, ambos pueden servir. Si no tienes un Octreotide, puedes aplicar terlipresina y el efecto es casi parecido. No hay mayor riesgo ni mayor diferencia. Entonces puedo usar un otrioide o una terlipresina. Profilaxis antibiótica para prevenir infecciones como peritonitis bacteriana espontánea, es decir, que alguna bacteria tras la ruptura de esos vasos sanguíneos pueda proliferar e infectar más zonas. Infección del tracto urinario y neumonía. Queda ciprofloxacino intravenoso, 200 miligramos cada 12 por 7 días, ceftriaxona. La vitamina K va a estar indicada para pacientes que tengan trastornos de coagulación, ¿no? La vitamina K también llama antihemorrágica, ¿no? Justamente por eso, para ayudar a factores de coagulación dependientes de vitamina K. Bien, la terapia endoscópica es la más importante. O sea, la farmacoterapia ayuda, pero la más importante para tratar una varice esofágica, la endoscopía. Primera opción, ligadura con bandas elásticas, o sea, los clics, ligas. La segunda opción, escleroterapia.
En pacientes que tienen hemorragia digestiva alta de varices esofágicas en las cuales no se puede controlar el sangrado durante endoscopía, ya. Si es que hay un sangrado masivo que no puedes controlarlo, ya te vas por otra técnica que es usar sondas, que son las sondas de Jextacking, Blackmore o de Minnesota, ¿sí? Pero que debe ser retirada, o sea, solamente lo colocas para que genere presión, disminuya ese sangrado y lo retiras antes de las 24 horas. Y si luego de colocar sondas el sangrado se detiene, ya realizas una segunda endoscopía. Ya, esta imagen para que recuerden. Miren, esto es lo que yo puedo hacer con un endoscopio. A nivel, si yo hablo de tratamiento, de terapia, como le digo, puedo hacer una inyección, ¿no? Inyectoterapia. Puedo aplicar calor, termoterapia, ¿sí? Para poder coagular, ayudar a coagular. O colocar bandas o clics, ¿sí? Mecanoterapia. Miomotomía endoscópica, esto lo encontré en un artículo, que ya es como que una opción más avanzada, por ejemplo, si para reparar paredes del esófago, ¿sí? En caso de un síndrome de Mallory-Weiss o de un Borja, para poder descubrir dónde está, ¿no? El sangrado. Miotomía. ¿Por qué miotomía? Porque ingresas ya porción muscular, ¿no? Y estas más son más técnicas de endoscopía, colocación de clics, endochins, etcétera, ¿no? Ya los dejo para que puedan ver. Acá están las ondas, se las presento. Las más usadas, sondas Sandstec Blackmore y la de Minnesota, ¿no? También pueden usar la de Linton Natchez. Pero las más usadas son estas, Sandstec Blackmore y la de Minnesota. Pero es importante, si se va a colocar estas ondas, hacer una intubación traqueal. Si hablamos de intubación traqueal, por aquí ya hay un médico intervencionista, o sea, un médico de UCI, ¿no? Que es el que debería colocarlo. Hacer la intubación. En el caso de ustedes, si es que extremo, saben hacerlo. Pero se hace intubación y luego ya se coloca este balón, esta sonda. Bien. Prevención terapéutica. Ya. Si el paciente no tiene sangrado, pero llega a tu consultorio y tú le descubres mediante pruebas, que es una prueba de sangre, para descubrir el Helicobacter pylori, nos diagnosticas, o también la prueba de aliento, que eso es tema de gastritis. Tú encontraste el Helicobacter pylori, se radica mediante una triple terapia. Ah, y si usa AINES, el paciente usa frecuentemente AINES, usas inhibidor de bomba de protones o omeprazol. Si es varicial, prevención primaria, si las varices son menores a 5 milímetros, beta-block selectivos, propanolol, nadolol. Si las varices son mayores a 5 milímetros o paciente de alto riesgo de sangrado, como una cirrosis, un Child-Pugh B o C, coagulopatía o varices de Paquet grado 1, ya hemos hablado de la clasificación de Paquet ahora, perdón, grado 2, Paquet grado 2, su terapia endoscópica. Y como prevención secundaria, beta-blocks y terapia endoscópica. Le dejo esto también, es un cuadro bastante completo, eh, donde ustedes ven, ¿no? Si es úlcera, sus características, tratamiento endoscópico médico. La dieta también es importante. Líquidos claros por 2 días. Inclusive cuando hay un sangrado, el paciente está como que, o recién acaba de salir de un proceso de recompensación hemodinámica. A veces es por un tiempo nada por vía oral, ¿no? Luego ya dieta blanda, líquidos, hasta que poco a poco pueda tener tolerancia a consumir ya alimentos más densos. Entonces, por eso es que se empieza por hacer una dieta bastante blanda, de líquidos claros, hasta cuando ya se haya totalmente tratado, ya haya formado coágulo, ya no haya sangrado ni nada, dieta regular, que es cuando ya hay un alta después de la endoscopía. Anterior a eso, hospitalizado. Varices esofágicas, su ligadura endoscópica, que como les he dicho, es su mejor tratamiento, ligadura endoscópica de las varices. Tratamiento médico, fármaco vasoactivos o triótide, importante su triótide por 5 días, líquidos claros por 2 días y hospitalizar por 3 a 5 días.
Si es un Mallory Weiss, si tiene hemorragia activa, tratamiento endoscópico. Antieméticos, si hay náuseas continuas. Recuerden que el antiemético evita que el paciente pueda, si tiene bastante vómito, para evitar que vomite demasiado, porque al vomitar irrita zonas del esófago y eso pues termina siendo contraproducente. Entonces, antieméticos. Solo si es que tiene náuseas y gana de vomitar, antiemético. Si no hay hemorragia activa, eh, igual su antiemético para evitar. Solo que aquí ya no se hace tratamiento endoscópico, su dieta regular. Si hay erosiones gástricas, su tratamiento y su dieta regular. Bien, esto ya para practicar y con esto finalizamos. Algunas preguntas de NAN que encontré. La indicación para el uso de sonda Sextanque o Blackmore, Sextant Blackmore, ¿cuál sería la respuesta en la uno? Que por aquí tengo una pregunta. Doc, si el paciente no trata como debe ser el Helicobacter pylori, ¿puede haber complicaciones con los clics que ha realizado el especialista? Ya, si el paciente no trata como debe ser el Helicobacter, es que para yo descubrir que fue por Helicobacter pylori la causa, tendría que estudiar la gastritis previa que haya tenido. Entonces, para yo eliminar la bacteria, el tratamiento es médico, es por fármacos, ¿sí? Los clics son para, yo lo uso para tratar el sangrado activo de ese momento. O sea, mejor dicho, la emergencia, el sangrado, yo lo trato con clics por endoscopía. Ya más adelante, según los antecedentes del paciente, si le tomo su prueba para descubrir si es que ha sido por Helicobacter, de tolerancia oral, de tolerancia, hablo de tolerancia de esputo. Eh, si, o sea, por pruebas de laboratorio descubro que la causa es Helicobacter pylori, ya entro su tratamiento médico. Sí, espero haber respondido tu pregunta. O sea, los clics son para el momento de la emergencia. Ya después tú te dedicas a buscar bien la causa. Ahora, si el paciente ya en tus antecedentes, así ves en sus antecedentes de historia clínica, ha tenido antes Helicobacter pylori y ha tenido gastritis por esa causa, si no se ha tratado bien, el Helicobacter pylori de manera helicoidal rompe transmuralmente la pared del estómago y predispone al sangrado, ¿no? Entonces, eso es como va sucediendo las cosas, ¿no? Y eso es lo que ocasiona el sangrado. Ya. Ah, ya. Por acá hay otra. Ah, hay respuesta. Muy bien, Julia. La primera sería la respuesta entonces. Cuando yo uso sonda de Sense, toque exactamente, uy, exactamente, ¿no? Varias esofágicas sangrantes. Si no puedes controlar el sangrado, entonces lo que vas a colocar es un, este, un mecanismo de sonda, ¿no? Que ahí están viendo cómo se coloca. Pregunta número 2. Mujer de 35 años, no hay antecedente de enfermedad previa digestiva, no consume alcohol ni AINES, pero en el curso de un cuadro agudo de náuseas y vómitos presenta sangre rutilante. De esos dos, sangre rutilante al lado izquierdo, ¿no? Diagnóstico más probable. Ya, aquí esta pregunta la puse porque la encontré tal cual, así de NAM, y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque si bien es cierto dice que no tiene ingesta de alcohol, pero marca la respuesta en el ENAM como síndrome de Mallory-Weiss, pero si ustedes revisan síndrome de Mallory-Weiss, sí está muy relacionado con ingesta de alcohol. Entonces ahí es una pregunta muy antigua, del 2005, pero las dejo por si acaso, esa fue la respuesta que aparecía en el banco. Hay que tener cuidado, ¿sí? Con ese tipo de preguntas. Ah, ya, pero como ven, ¿no? Es sangre rutilante. Si es sangre rutilante, es un sangrado activo, ¿no? Entonces, mm, bueno, fue la respuesta que encontré en el banco, pero sí, hay que tener cierto cuidado. Eso, una pregunta muy antigua que espero ya no la vuelvan a poner en el enano actual. Ya, vamos por la pregunta número 3. Varón de 46 años que acude a emergencia por lipotimia posterior, hematemesis, melena de aproximadamente 800 centímetros cúbicos. Examen físico, taquicardia, palidez, hipotensión, sudoración profusa, hematocrito 18%, indicación inmediata más adecuada. ¿Cuál sería su respuesta ahí?
Mira, hay taquicardia, hay palidez, hay hipotensión, hay sudoración profusa, que es lo mismo que diaforesis. Y si el hematocrito, recuerden valor de hemoglobina hematocrito de 1 a 3, ¿no? Si el hematocrito está en 18, su hemoglobina más o menos está en 6. Si está en 6, su hemoglobina ya está por debajo de 7. Entonces, ¿qué harías? Si la hemoglobina es por debajo de 7, su transfusión sanguínea, ya. Ya. Aquí, esta es una pregunta bastante interesante. Si yo le digo por la hemoglobina, ya tú dices transfusión sanguínea, ¿no? Ya, chévere. Pero antes de eso, hay hipotensión, hay sudoración, hay palidez. O sea, el paciente que tiene hemodinámicamente está inestable. Entonces, antes de pensar en transfusión, primero su transfusión eh, de cloruro de sodio, o sea, estabilizarlo, su volemia, estabilizar su volumen. Entonces, su venoclisis primero, con solución salina chorro. Luego, ese es el primer paso, venoclisis con solución salina. Y segundo, como tiene el hematocrito bastante bajo, transfusión sanguínea. Pero como aquí te dicen indicación inmediata, primero, venoclisis. Colocas su vena, colocas, perdón, su catéter venoso periférico y por ahí primero su solución salina chorro. Lo estabilizas más o menos, pero si la hemoglobina no mejora, su hematocrito 18 y está su hemoglobina en 6, segundo paso, transfusión sanguínea. Son así preguntas que hay que pensarlas bien. La cuarta te dice, paciente varón presenta hematemesis de 300 mililitros, ictericia, dolor abdominal, matidez en el espacio de Traube. El espacio de Traube es este espacio semilunar o triangular que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, si es que hay matidez en el espacio de trabajo, de matidez es que cuando ustedes golpean ahí es como si hubiera líquido dentro, ¿no? Como si fuera un espacio duro, por así decirlo. Entonces, entonces significa que la sangre por gravedad ha caído y se ha situado ahí en esa zona y tiene hematemesis. Entonces, ¿qué órganos están más cercanos por ahí? ¿No? Por ahí está el esófago, el vaso, ¿sí? Pero en este caso, si hablamos de hemorragia digestiva, en cuestión de frecuencia de etiología, ¿sí? Son las varices esofágicas, ¿no? Las que pueden presentar mayor sangrado en esa zona, al menos, cercana. Muy bien. Entonces, esas son, acá hay conclusiones de la clase, bibliografía. Y eso sería todo por mi parte. Espero les haya servido la clase. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, chicos, todavía no se vayan. Ahorita lo que vamos a hacer es les voy a enviar el post-test para que puedan tener la certificación. Ya solamente van a tener 10 minutos. Colocan su nombre completo porque a ese nombre que ustedes coloquen va a ir el certificado, su correo, que ahí es donde se les va a hacer